Hola artistas, hoy vamos a experimentar con los lápices de colores acuarelables. Es un material increíble que combina la precisión del dibujo con la magia de la acuarela. Os explicaré qué los hace tan especiales y además haremos un sketch de ejemplo paso a paso para que veáis cómo usarlos en vuestras ilustraciones. Es una técnica que estoy convencido que os encantará, como a mí me ha encantado. Así que cojo mis lápices y empezamos. Bueno, pues ya lo tengo aquí todo preparado y en principio os quería explicar un poco el producto del lápiz acuarelable. El lápiz acuarelable es un lápiz de color cuya mina está hecha de pigmentos solubles al agua. Esto permite que al aplicar agua con un pincel o una esponja el color pues, se disuelve y crea efectos similares a los que de la acuarela, como transiciones suaves, degradados o texturas. Se pueden usar en seco como lápices de colores tradicionales para detalles precisos o en húmedo para técnicas pictóricas como la que vamos a hacer ahora. En este caso usaré unos Staedtler Aquarel Ergosoft, aunque hay muchas marcas disponibles en el mercado como pueden ser los Derwent Intense o los Caran d'Ache Prismalo, de los cuales os hablaré en otro día. Aquí me he preparado pues, las gamas que voy a necesitar según la imagen de referencia que os colocaré aquí a la izquierda. Pues serían tonos marrones y ocres, los verdes para la vegetación, azules para el cielo, amarillo para las flores, y creo que con esta gama tendré más que suficiente. También quería comentaros que es muy importante, cuando tengáis unos lápices de colores acuarelables como este caso, que os hagáis una carta de colores donde dibujéis con el lápiz y diluyáis con agua para ver al final qué color resulta, porque muchas veces el color de referencia que tenemos aquí pues difiere mucho del resultado final de cuando estamos pintando en el papel. Por eso os recomiendo mucho que siempre os hagáis una carta de colores, ya sea con acuarelas, con acrílicos, con lápices de colores. Siempre va muy bien de referencia. Y cuando estoy haciendo una ilustración como la que vamos a hacer hoy, pues va muy bien tenerla siempre a mano porque nos servirá de referencia para saber qué color usar en cada lugar. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, dibujaré la escena de referencia, la dibujaré haciendo tramas y rellenando con pigmento la hoja de papel, más o menos insinuando pues, las formas que tiene la escena. Posteriormente, aplicaremos agua con pincel y veréis cómo se produce la magia y los colores empiezan a extenderse y a mezclarse entre ellos, creando una imagen muy interesante. Así que empezamos. Esta realmente es una zona muy interesante, es en la zona de Gavà y Castelldefels, bueno, donde puedes caminar kilómetros, creo que hasta 14 kilómetros o 15 a borde de mar, paseando por zonas muy, muy interesantes y muy bonitas. La verdad es que a mí me gusta mucho pasear por ahí. Como veis, pues voy aplicando más o menos los colores con los que luego voy a trabajar con el agua. Estoy aplicando el pigmento con los lápices. Y a continuación, cuando tenga todo el dibujo más o menos planteado, pues ya haremos un poco el tema de aplicar agua.
Más o menos la escena la tendríamos así. Ahora, por ejemplo, incorporaría el amarillo, porque bueno, el paseo era plena primavera y la verdad es que estaba espectacular. Esta zona es parque natural, entonces no se puede edificar en este lado de la playa y es muy interesante porque en estas dunas crecen unas flores amarillas muy bonitas y creando un paseo muy agradable, la verdad. Vale la pena. Si estáis por Barcelona, por España, pues en época de primavera, pues daros una vuelta por ahí. El cielo, por ejemplo, si veis la imagen de referencia, es un cielo muy intenso de primavera, degradado. Yo lo que voy a hacer es darle un poco de diferentes tonalidades de azul para que no sea tan uniforme, ¿no? Intentando, pues, quizás pues, el efecto pues, de una nube o de... Al final, pues, zonas como más intensas. Pero veis que aplicó un poco anárquicamente el pigmento con el lápiz, lo aplicó un poco anárquicamente y luego ya esto pues ya iremos diluyendo con el agua y veréis cómo los colores se van mezclando entre sí. Incluso pues ¿por qué no podríamos añadir un poco quizás de gris también un poco al cielo? Bueno, una vez acabado lo que es la parte de dibujo y de aplicar el pigmento con los lápices, vamos a proceder a la parte de incorporar el agua con pincel. En este caso voy a usar 2 pinceles planos y agua. Y con esto ya tengo más que suficiente. ¿Veis? Como veis en este caso, lo que hemos conseguido es hacer un cielo un poco más, digamos, más tormentoso o más, con más textura, más relieve. Lo que tenemos que intentar es que no se nos mezclen los colores si no nos interesa, ¿eh? Si nos interesa, pues no hay problema, evidentemente. Pero vamos a trabajar zonas separadas intentando que no se nos mezclen los colores. Y como podéis ver, pues aquí va apareciendo un poco lo que buscábamos, ¿no? La mezcla de los colores, los pigmentos empiezan a mezclarse aquí.
Aquí, por ejemplo, veréis que hay zonas donde nos falta quizás un poco de intensidad. Pues ahora podemos aplicar directamente, que el papel está mojado, podemos aplicar, seguir aplicando color, ¿ves? Y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado descubriendo las posibilidades de los lápices de colores acuarelables y que el sketch os haya inspirado a probar estos lápices tan versátiles. Aquí arriba os dejo el link a otro vídeo donde también os hablo de los lápices acuarelables y sus posibilidades. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.